Podcast La 100. En este nuevo episodio de Misterios, te voy a contar todo sobre una de las historias más conocidas del mundo. Una que se pasa de generación en generación y que sigue produciendo escalofríos. Se trata de la mayor tragedia en alta mar de la historia y de la que, hasta el día de hoy, existen quienes hablan de una teoría conspirativa. Hoy hablamos del hundimiento del Titanic. Misterios. El Titanic fue, sin dudas, el mayor barco de pasajeros del mundo. Fue construido entre 1909 y 1912. Y atentos a este dato, fue el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos. El primero fue el Olympic y el tercero el Britannic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava que iban en busca de una mejor vida en Estados Unidos. Además, el Titanic contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y confortables camarotes para los viajeros de primera clase. Es decir, era lo más avanzado y lujoso del mundo en ese momento. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo llevaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural. A las 23:40 del 14 de abril, 4 días después de zarpar, y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó con un iceberg. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente por la proa, mientras la popa se elevaba. Y en este tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. Poco antes de las 2:20 del 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. Los 712 supervivientes fueron recogidos por otro barco algunas horas después. Esta es la versión oficial y la que encuadra en un hipotético hundimiento del Titanic si fuera verdad. ¿Cómo? Sí, porque podría ser que el Titanic esté todavía entre nosotros. ¿Te acordás que te dije que el Titanic formó un trío con el Britannic y el Olympic? Pocos lo saben, pero existe una teoría conspirativa que asegura que el Titanic nunca se hundió, sino que el que lo hizo fue uno de sus 2 compañeros, y el motivo fue con el objetivo de cobrar un seguro. Se te heló la sangre, ¿no? White Star
la empresa inglesa propietaria del Titanic, se encontraba en graves problemas financieros en 1912, mismo año en el que se hunde el barco. Pero antes que el Titanic, el Olympique había sido la estrella de la marca. Y el 20 de septiembre de 1911, el Olympique tuvo un grave incidente con un buque de guerra, provocándole graves desperfectos. ¿Quién iba al mando del barco? El capitán Edward John Smith, el mismo que capitanearía también el primer y último viaje del Titanic. Tras un análisis de los hechos, se declaró culpable del incidente al Olympique, por lo que el seguro no cubrió los gastos de la reparación. ¿Qué decidió hacer entonces White Star Line para evitar la bancarrota? Cobrarse el seguro contratado haciendo trampa. Olympique y Titanic eran barcos casi gemelos, misma estructura, mismos materiales, mismo aspecto incluso, salvo el ojo avesado y por los rótulos nominativos de ciertos puntos de cada barco. Lo cierto es que el Olympique tenía que ser reparado y no había dinero para hacerlo, por lo que fue llevado al astillero donde algunos trabajadores de la misma empresa habrían intercambiado los rótulos, los botes salvavidas, tenían dibujados distintos letreros y otros detalles para hacer pasar al Olympique por el barco que todos conocemos. Es así que el falso Titanic u Olympique fue botado al mar haciéndolo pasar por el Titánico, el irrompible, al que nada podía pasarle. El final lo conocemos todos. A favor de esta teoría conspirativa hay dos datos contundentes. Expertos aseguran que es imposible que un iceberg haga quebrar a un barco inquebrantable, y la única manera de lograrlo es si el estado general de la nave fuese paupérrima. Por otro lado, algunos pasajeros afirmaron que de los botes salvavidas, algunos de ellos llevaban escrito el nombre Olympique. Y años después, cuando se pudo ver el transatlántico sumergido por equipos de exploración, las cámaras captaron alguna de las letras fijadas en su casco, dejando ver lo que había detrás. ¿Y qué encontraron? Letras M y P. Ninguna de las dos posibles de encontrar si el barco fuera el Titanic. Hasta aquí la historia del hundimiento del Titanic, el barco más importante de la historia que hoy yace en el fondo del mar. Soy Mariela Fernández y te invito a estar atento porque muy pronto te traigo otro episodio de Misterios. Podcast La 100.